Ficha 1. Bueno, la ficha 1 contiene las instituciones de la conquista. Bueno, entonces hablamos de que cuál era el sistema de mano de obra forzada, la encomienda, el repartimiento y las novarías. Eran sistemas de mano de obra forzada de trabajo indígena. Bueno, factorías. ¿Qué eran las factorías? Bueno, las factorías eran plazas comerciales fortificadas. Plazas comerciales fortificadas. Se trataba de asentamientos comerciales militares, o sea, eran fuertes, que a su vez eran como almacenes que estaban fortificados y defendidos militarmente. Es un tipo, o sea, es una categoría de colonización llevada a cabo principalmente por los portugueses. Sus funciones, ¿cuál era la función? Era defender el asentamiento, pero era algo muy pequeño y en la costa. Extraer materias primas, o sea, del lugar, y comerciar con ellas, comerciar la materia prima extraída, o sea, extraer la materia prima y comerciarla, ¿sí? Y defender la plaza, esa era la función principal. Bueno, después tenemos lo que es la carta de donación. Bueno, la carta de donación es un contrato, por eso estamos hablando de los pactos. Es un pacto entre el rey como supremo señor natural de las tierras descubiertas y a descubrir, que es el donante, y capitales privados, que son los donatarios, donde el rey donde el rey es el que concede esas tierras, dona esas tierras, y los capitales privados son los que corren, o sea, con todos los gastos que implica la expedición. Y a cambio, los reyes reciben reciben el quinto real, o sea, reciben tributo sobre esas tierras. Bien. Y los capitanes reciben privilegios y honores, como por ejemplo convertirse en el jefe supremo de las tierras conquistadas y a conquistar. ¿Cuál era el objeto de este tipo de contratos? Bueno, las cartas de donación fueron utilizadas, fue una categoría utilizada por los portugueses, y el objeto de las cartas de donación consistía en colonizar y explotar, en la colonización y explotación de los territorios conquistados para la corona. ¿Y cuál era la retribución que recibían los capitales privados? Justamente privilegios concedidos por la corona. Después tenemos otra categoría que es el repartimiento. El repartimiento era la distribución y autorización de asentamientos hecho por el rey como supremo señor natural de las tierras, conquistado o por conquistar. Bueno, entonces, ¿qué pasa? A través de después se repartía el repartimiento, pero a mí me parece que el repartimiento es otra cosa, que el repartimiento es la distribución de la mano de obra, que eso es una categoría que fue establecida por Obando en Nueva España, donde se repartía, se ponía en mano, se repartía mano de obra indígena a cambio de una retribución. Eso era el Instituto de Repartimiento. Y después viene el requerimiento. Bueno, el requerimiento es otra cosa, es otra categoría. El requerimiento es la atribución legal, o sea, el requerimiento es la legitimación, es como una carta de legitimación, es un título. El requerimiento es la legitimación concedida por el rey como señor natural de las tierras conquistadas o a conquistar a los conquistadores. Que era justamente entonces el requerimiento era la legitimación, o sea, era como el título de propiedad que se daba a las tierras, y que se establecían señoríos y tierras y señoríos. Entonces, como la adquisición de tierras y señoríos. Entonces, el requerimiento era la legitimación, entonces la legitimación, la donación es la legitimación que se daba al señor, señoríos y tierras. Bien. Ahora sí viene lo que es repartimiento de mano de obra. Entonces, ¿qué era el repartimiento de mano de obra? Era un sistema de trabajo forzoso. ¿Quiénes lo hacían? Los indios. Después se repartía la mano de obra indígena entre las minas y las haciendas, o sea, los campos, a cambio de un salario y también de la evangelización y cuidados. ¿A cargo de quién? Del beneficiario de los repartimientos. O sea, el repartimiento era la distribución de mano de obra, pero tenían que pagarle. Esa es la diferencia con la encomienda. Y además también tenían que educarlos, protegerlos y evangelizarlos.
Bueno, ahora la encomienda. También la encomienda se trataba de una asignación pública de mano de obra forzada de los indios. Y para qué era, bueno, eran para trabajos forzosos en minas, haciendas, plantaciones, en minas y haciendas, o sea, era trabajo forzoso de los indios. Este, la encomienda, esto es importante porque estaba el repartimiento de mano de obra, pero también estaba el requerimiento que ahí sí se daban tierras, pero se dieron muy pocas. Bueno, y después está la encomienda no incluía la mano de obra, pero no incluía el reparto de tierras. Eso no lo incluía ni tampoco el reparto de rentas, o sea, no había señoríos, muchos señoríos. Este, los encomenderos tenían responsabilidades específicas a su cargo, o sea, tenían cuidado, protección, alimentación y evangelización de los encomendados. Eso tenían que hacer los encomenderos. Y después, una figura muy importante en todo esto, una figura clave, eran los caciques. ¿Por qué? Porque los caciques eran los encargados de entregar esa mano de obra, o sea, de proveer esa mano de obra para que los señores pudieran seguir adelante con su trabajo. Bueno, después las novarías. ¿Qué eran las novarías? Bueno, las novarías era también un tipo de mano de obra forzada indígena, pero afectada a los servicios domésticos. Esos eran las novarías. Bueno, después tenemos otra categoría acá que también está desarrollada, que es la carta de donación o donantes, que era un contrato. Pero era una donación temporal del usufructo de la conquista. El conquistador privado, una persona, el donatario entonces era un conquistador privado y el donante era la corona. Era para afianzar el dominio real en el Nuevo Mundo. Y para fomentar la responsabilidad de colonizar y explotar el territorio por una persona individual. Bueno, entonces acá está un poco largo, pero es sencillo. ¿Qué era la carta de donación? Era un contrato firmado entre una empresa privada y la corona. La corona era el donante porque la corona era el señor natural de las tierras descubiertas o a descubrir en el Nuevo Mundo. El donatario era una empresa privada que corría con los gastos. Había concesiones mutuas. ¿Y cuál era el fin fundamental de la corona? Colonizar, afianzar y explotar el Nuevo Mundo y también establecer una responsabilidad de asentarse. Entonces por eso se firmaba ese tipo de contratos. O sea, y además también la carta de donación lo que hacía era legitimar, era como un título de propiedad, pero también hay que decir que era un usufructo temporal, porque se concedía un título de por vida, pero después a esa persona, muerta esa persona, ya empezaron a nombrar a otros funcionarios. Bueno, está bien, entonces. Ahora, causas, esto es muy importante, las causas de la derrota de los indios. Bueno, tenemos como fundamental el impacto psicológico. Bueno, sufrieron un gran impacto cuando los vieron llegar en los barcos, sobre todo a la península de Yucatán, sobre todo a Tecnochtitlán, cuando los vieron llegar en barcos que jamás habían visto barcos en su vida. No sabían ni cómo describirlos, decían que eran montañas que estaban sobre los mares. Después también se impresionaron mucho con los caballos, que eran un animal que ellos desconocían, y con las armaduras brillantes. Bien. Después, bueno, también había una diferencia muy notoria en cuanto a las técnicas, diferenciación técnica. Después, había diferenciación técnica y también diferenciación con respecto a las concepciones de la guerra, por las enfermedades y por el sentido de inferioridad moral y divina. Pero acá lo que tenemos que decir que hubo, ¿cuáles fueron las causas? Las enfermedades. Con eso se murieron la mayoría. La violencia de un principio, las diferenciaciones técnicas, el impacto psicológico, las divisiones internas, el hecho de que descabezaron a su jefe, etc. Bueno, entonces ahora es como que me parece que esto es como si fuera una repetición. Pero bueno, vamos a decirlo.
instituciones de la conquista española. Entonces tenemos a la carta de donación. Entonces es una repetición. Es un contrato temporal de usufructo de las tierras conquistadas o a conquistar por parte donde había dos partes, un donante, que era el rey como señor natural de las tierras, y un donatario, que era una empresa privada que se comprometía a asentarse y a explotar el territorio, justamente porque, y esta carta de donación lo que hacía era afianzar y legitimar ese dominio sobre el Nuevo Mundo. O sea, necesitaba empezar a colonizar y a explotar la tierra y bueno, y que gente que se comprometiera con esta empresa a afianzarse en ese lugar. Entonces, ¿qué pasa? Esta carta de donación lo que hacía era dar un título, dar una legitimación a la conquista. ¿Cuál era la retribución del donatario? Bueno, el donatario recibía como retribución reconocimientos y privilegios, como por ejemplo almirante en jefe de la Armada, también como capitán general, también como virrey de las nuevas tierras, eso, de las tierras conquistadas y a conquistar, ese por ejemplo fue Colón con Nueva España, había mucho. Bueno, después, ¿qué era el requerimiento? Bueno, el requerimiento era el título de legitimación, era el título, que era la legitimación que le otorgaba el rey para la adquisición, asentamiento y explotación de tierras y señoríos del Nuevo Mundo. Entonces, ¿qué era el requerimiento? Bueno, el requerimiento era el título de legitimación, el requerimiento era la legitimación otorgada por el rey para la conquista, explotación y asentamiento en las tierras del Nuevo Mundo, o sea, para tierra de adquisición, asentamiento y explotación, o sea, para adquirir, o sea, era el título de adquisición, o sea, a mí me dan, es como una escritura, ese era el requerimiento. El requerimiento era como una escritura, una legitimación, ¿para qué? Para que el conquistador vaya tranquilo y se asiente, o sea, para que conquiste, se asiente y explote la tierra, para que la adquiera, o sea, un título de propiedad, adquisición, adquiera, explote y conquiste, explote y se asiente. Bien. Después, repartimiento de mano de obra. ¿Qué es el repartimiento de mano de obra? Bueno, el repartimiento de mano de obra es un sistema de trabajo forzoso, trabajo indígena forzado. Eh, ¿Cómo se repartía? Bueno, se repartía mano de obra indígena en las minas y en los campos. Recibían una retribución a cambio. Y era triple. Se recibían un salario, recibían protección y también recibían evangelización y cuidados. Bueno, a cambio de quién, a cargo de quién, de que tenía que repartir, pero sí que le tenía que dar un salario. ¿Y cuál era la diferencia con la encomienda? Que la encomienda no recibían ningún salario, lo único que recibían a cambio eran protección y evangelización a cargo del encomendero. La encomienda entonces era la asignación de mano de obra indígena también para trabajos en los campos, minas y haciendas. Los encomenderos tenían obligaciones específicas hacia sus encomendados, que era cuidarlos, protegerlos y evangelizarlos, pero no pagarles salario. ¿Qué pasaba? Los curacas, los caciques, tenían a su cargo el suministro constante de mano de obra. Bueno, entonces, después las novarías. Bueno, la novaría también era un sistema de mano de obra forzada, pero con afectación al servicio doméstico. Después tenemos las causas de la derrota, que era por el impacto psicológico. Entonces, gran impacto causado por los caballos y las armaduras, gran violencia, divisiones internas, enfermedades, desventajas tecnológicas, distintas concepciones de la guerra y también ese sentido de que los veían superiores a nivel ético y a nivel moral, divino y moral. Bueno, ahora la economía. Bueno, en economía hubo una gran desestructuración del sistema indígena. O sea, en economía hubo una gran desestructuración del sistema económico indígena, cuya economía, su base era la reciprocidad y la redistribución, entonces del excedente y de la mano de obra. Bueno, entonces, cuyas bases eran la reciprocidad y la redistribución del excedente. ¿Qué pasa? ¿Por qué se quebró todo esto? Porque antes el excedente se redistribuía de una manera equitativa, de acuerdo a las clases, había muchas reglas para eso, pero ¿qué pasa?
a partir del advenimiento de los españoles, ese excedente iba todo para España. Entonces, al no haber excedente, empezaron a pasar hambre. Bueno, entonces, después también otras cosas que viene a quebrar la economía es que se impusieron nuevas formas de tributo completamente diferentes, y digamos que mucho más gravosa, lo que trajo también, digamos que un antes y un después fue la imposición de la moneda. O sea, los indígenas no conocían la moneda y los españoles empiezan a implementar la moneda, justamente con la explotación de las minas, la moneda de metálico, y esa moneda trae como consecuencia que los indígenas tienen que trabajar cada vez más justamente para pagar el tributo. Si bien había repartimientos, y estos repartimientos eran con un salario, se les pagaba con moneda, pero tenían que los caciques, para poder pagar ese tributo que imponían como condición de sometidos, tenían que enviar cada vez más gente para que vayan a que tenía que enviar cada vez más gente para que vayan a trabajar, para que traigan moneda, para que ellos a su vez puedan pagar, y hasta también para que se puedan alimentar, porque cada vez se fueron quedando sin cosechas, porque no se podía trabajar la tierra, porque toda la mano de obra estaba ocupada haciendo sus servicios. Bueno, entonces, eh, porque se imponen nuevas formas de tributo. La economía de mercado reemplaza al trueque. La economía de mercado empieza a reemplazar al trueque. Entonces comienza a circular la moneda con todos los problemas que eso trae, porque justamente se transforma en una economía de mercado. Bueno, después tenemos el yanaconazgo. Bueno, el yanaconazgo consistía en la explotación de mano de obra indígena, pero ¿de qué? De aquellos indios, de aquellos pueblos originarios, de aquellas personas que no tenían un lazo determinado, entonces eran como indios libres que vagaban y que fueron considerados con el tiempo mano de obra especializada, específicamente en las minas de Potosí. Pero también podía suceder que un indio cayera en Yanaconago por muchas cuestiones, porque entre tantos sistemas lo que había era que se trasladaban poblaciones enteras, por diversos motivos. Uno, por ejemplo, es para la explotación de las distintas islas ecológicas, y a veces iban a muchos días de distancia y no volvían a su pueblo. Entonces, ¿qué pasa? Se iban perdiendo esos lazos. Después también podía suceder de que tuvieran que cumplir la mita militar, entonces tenían que irse al frente, y ahí perdían a toda la familia, también quedaban solos, perdían a su ayu, perdían su contacto. Entonces eran indios que vagaban y eran libres a su vez. Bueno, eh, y se considera que es por guerras, por epidemias, se considera que era una forma de semi-esclavitud. Bueno, después tenemos otro instituto, que es la MITA. Bueno, la MITA era también el trabajo indígena, que se recibió una retribución a cambio, pero esa retribución era una trampa, porque era como se traslada la encomienda a tributar era el tributo por servicio. O sea, era un servicio forzoso, un trabajo forzoso que debían prestar todos los indígenas para poder pagar los impuestos. O sea, si bien poder pagar los tributos, si bien era de pago, ¿qué pasa? Eso iba para pagar los impuestos, y era un sistema de trabajo por turnos. Bueno, era un sistema de trabajo por turnos. Eh, entonces era alternativo. Era un trabajo por turnos, o sea, parte de la comunidad trabajaba y parte de la comunidad trabajaba en turnos de labor. Era trabajo por turnos de labor que tenían distinta duración. Podía ser un mes, 3 meses o 6 meses. Por ejemplo, un mes podía ser para la construcción de obras, 3 meses para servicio doméstico, 6 meses para haciendas. O sea, pero era distinta duración, que era parte de la comunidad que se tenía que trasladar para hacer ese servicio, después volvía a su pueblo y salía otra parte de la comunidad. Bueno, después luego el mitallo, como decimos, podía volver a su pueblo. Maltrato y superexplotación. Bueno, esto entonces se caracteriza por el maltrato y la superexplotación. Bueno, después tenemos las factorías. ¿Qué era la factoría? La factoría era una fortificación militar a cargo de un factor. Ese factor se encargaba de ser el intermediario entre
los barcos que venían los barcos que venían del océano, o sea, entre el puerto y el interior, o sea, y los pueblos que estaban en el interior. Entonces era la persona que se encargaba de comprar y vender. Era intermediario y estaba fortificado porque había, eran, digamos que ejercía un tipo de monopolio, pero un monopolio bastante débil, porque había muchos piratas, había muchos ataques. Entonces era como endeble esa defensa, pero también significaba la presencia de esa potencia en ese lugar. Bueno, estaba en manos, eran depósitos eh, costeros, se trataba de depósitos costeros, eran, o sea, estaban en la costa, había comercio con las tribus locales, estaban fortificados, generalmente era para un depósito de esclavos que llevaban y traían, eran en barcos, o sea, estaban relacionados con los barcos que venían del océano, pero se trataba de un monopolio precario porque había muchos piratas al acecho. Bueno, ¿en dónde estaba? ¿En manos de quién estaba? Estaba en manos privadas. Las factorías estaban en manos privadas. Y tenía tres cosas. Eran asentamientos, manos privadas, comerciales y también militares, porque requerían de algún tipo de defensa. Bueno, era una de tantas formas de colonizar, es la forma que utilizaron los brasileños, los portugueses. Y que tenían, sus funciones eran defender, extraer y comerciar la materia prima que se encontraba en el lugar. Y después también tenían dos tipos de protección. Tenían una protección de tipo militar a través de patrullas costeras y también tenían una protección de tipo espiritual a través, o sea, más que nada legal también, a través de las bulas papales que venían como a legalizar. Bueno, y ahora vamos a ir a un resumen de Ansaldi, que Ansaldi lo que habla es de los trabajos indígenas para pagar el tributo a los españoles. Y bueno, y tenemos cuáles son, o sea, tenemos una clasificación de cuáles son así bien específica. Tenemos la encomienda, o sea que Ansaldi habla de encomienda. Que es la encomienda, un grupo de indígenas era encomendado, se dejaba en manos a cargo de un español, que generalmente coincidía la figura del español con la del adelantado, el conquistador, o sea, son las primeras figuras y no duró más de 3 generaciones, o sea, su auge. Después fue prohibido. Debían trabajar para él a cambio de protección, evangelización y educación, pero no había nada de salario. Después la mita. Bueno, la mita es un sistema de trabajo por turnos. Comunidades enteras de indígenas para poder pagar el tributo eran trasladados hacia las minas y hacia las haciendas. Un grupo de trabajadores, o sea, trabajaban, desempeñaban su labor durante un tiempo, que podía ser un mes, 3 meses, 6 meses, y luego podían regresar a sus comunidades después de haber prestado ese trabajo. La mitad se trataba de un trabajo asalariado. Bueno, después tenemos el yanaconazgo. El yanaconazgo era un sistema de esclavitud encubierta. Los indios nómadas que eran indios libres, sin lazos, eran asignados a un español. Y era un trabajo perpetuo, era para trabajar de manera perpetua. Digamos que estaba por debajo de todo en esta sociedad. Y después tenemos el esclavismo. Bueno, el esclavismo solamente era legal para los esclavos negros traídos de África. ¿Y cuál era su destino principal? El destino principal eran las plantaciones. Bueno, después tenemos el resguardo. El resguardo se trataba de un trabajo libre indígena. Eran tierras que tenían derecho de propiedad colectiva y estaban por las comunidades indígenas, y este derecho de propiedad colectiva estaba reconocido por la corona. En esas tierras regían sus leyes, sus tradiciones, sus costumbres, sus modos de cultivar la tierra y sus tradiciones. Bueno, después otra cosa de que se establece aquí en Ansaldi que también lo vamos a volver a repetir, fueron las limitaciones al poder de la iglesia por parte de la corona. Bueno, y eso, una de las principales limitaciones fue establecida en la bula intercaetera Alejandro VI, Papa Alejandro VI Borgia, 1493 o 94, no sé, pero 93 me parece, porque Tordesillas es del 94.
Bueno, entonces, la primera limitación está en el patronato. Bueno, el patronato era la responsabilidad que tenía la corona de evangelizar en las tierras descubiertas. Entonces, era una facultad otorgada por el Papa para proponer autoridades eclesiásticas para el Nuevo Mundo. Entonces, ¿qué era el patronato? Bueno, el patronato, ¿cómo? La corona tenía la tarea de evangelizar al Nuevo Mundo, entonces el Papa le concede la autoridad de nombrar a las autoridades, o sea, de proponer y designar a las autoridades eclesiásticas que se harían cargo del Nuevo Mundo, o sea, que ejercerían su se ejercerían su cargo en el Nuevo Mundo. Después, el exequatur. El exequatur es otra restricción. Es un permiso que concede, se trata del permiso que concede la corona a la iglesia para poder hacer circular documentos eclesiásticos en América. Después tenemos otra de las limitaciones es la carta de ruego o encargo. Estas son sugerencias que la corona le hace a la iglesia para el nombramiento de personal eclesiástico en América. Y después tenemos el regalismo, que el regalismo son ampliaciones, o sea, el regalismo se dio más que nada con los Borbones, son ampliaciones. El regalismo se trata de ampliaciones a las facultades de la iglesia, del Estado. Esto especialmente, bueno, es cuando, digamos que es algo más que el patronato. Y es la posibilidad de sugerir cargos públicos, la de cobrar el diezmo, de comenzar a cobrar el diezmo de la iglesia, lo cobra el Estado. También el regalismo también es la atribución de sugerir cargos, también aprobar y vetar bulas papales y también aprobar construcción y reuniones en las iglesias. Bueno, ahora vamos a pasar a la fecha 3, que son apuntes de cátedra y se refieren, o sea, es como un resumen de lo que son las instituciones, la administración colonial europea, española específicamente. Bueno, primero tenemos a la Casa de Contratación. Bueno, la Casa de Contratación fue fundada en el año 1503 en Sevilla. Y qué es lo que tiene, qué carácter tiene, tiene un carácter netamente económico. ¿Qué es lo que regulaba? Regulaba los contratos y los intercambios marítimos con las Indias, o sea, se encargaba de regular los contratos y los intercambios marítimos con las Indias, entre España y las Indias. ¿Qué es lo que hacía? Bueno, controlaba el monopolio, controlaba todo el tráfico, todo el comercio de personas, de barcos y de mercaderías, de personas, de barcos, de mercaderías entre España y América. ¿Qué es lo que hizo la Casa de Contratación? Creó la Escuela Náutica y de estudios cartográficos. Muy importante la Escuela Náutica de Estudios Cartográficos porque reunían a una cantidad de especialistas en el tema justamente para el avance de la cartografía, para medir los lugares, que era sumamente necesario la mejora de la navegación, los ingenieros, etcétera, etcétera, etcétera. Además también ahí se preparaban a los futuros pilotos de barcos como para que haya mejor y mayor navegación. Bueno, después también tenemos que decir de que todos los controló la inmigración al Nuevo Mundo, porque generalmente lo que hacían, o sea, cómo era el tráfico de barcos. Desde Sevilla salían barcos cargados de gente, de pasajeros para ir a vivir al Nuevo Mundo y volvía con oro, con recursos, con plata. O sea, ese era el tráfico. Entonces, los documentos de esa época son muy valiosos para los historiadores porque se manejan números, se manejan cifras, se manejan datos de cuánta gente viajaba, de quiénes inmigraron y desde cuándo. O sea, es muy importante todos estos documentos que hacían a lo que es el control de la inmigración hacia el Nuevo Mundo. Bueno, después, ¿cuál era su política? Bueno, la política de la Casa de Contratación era una política de monopolio del comercio. Monopolio comercial de España, o sea, España era la única que podía comerciar con América, con su zona, ¿no? Bueno, después también otra de las cuestiones era la jurisdicción de alta mar, ya sea para civil, comercial y criminal. Y también ejercía civil, comercial y criminal, y también ejercían como tribunal de comercio. Y otra de las cosas, bueno, otra de las cosas era que recaudaba impuestos sobre el transporte. O sea, recaudaba impuestos sobre el transporte, o sea, ya sea para pasajeros o para mercaderías, o sea que se cobraba impuestos que eso iba para la corona.
Bueno, después tenemos el Consejo de India. El Consejo de India es una desmembración del Consejo de Sevilla que bueno, se crea en el año 1523 justamente para tratar exclusivamente los asuntos referentes a Indias. Estaba compuesto por consejeros consejeros de la monarquía. Y se trataba de, o sea, se trataba de otra herramienta más de centralización, era un consejo central unificado. O sea, era un consejo central unificado. ¿Por qué fue creado esto? Bueno, justamente por ¿quiénes se colocaban? Bueno, los miembros del consejo eran miembros letrados y generalmente pertenecientes a la nobleza. ¿Por qué? Porque estaban en ese consejo justamente para qué? Para controlar sus propios intereses. Bueno, entonces, ¿dónde gobernó el Consejo de India? Bueno, el Consejo de India estaba asentado en la península, pero gobernaba América porque por orden del rey. Bueno, su origen fue el Consejo de Castilla. Se considera que es un órgano, fue considerado el órgano legislativo, y que emitía provisiones, emitía real cédula y también emitía autos. Eso, las tres cosas son diferentes. Bueno, tenía, ¿cuáles son sus atribuciones? Bueno, tenían poder ejecutivo, legislativo y judicial. Como poder ejecutivo, emitía reales cédulas en nombre del rey, que decía, yo el rey designo, ordeno, establezco a fulanito de tal y después firmado yo el rey. Bueno, después eso, entonces como poder judicial, como poder ejecutivo, entonces tenía un sistema de control. Bueno, después también como poder judicial, también era el Supremo Tribunal de Apelación, o sea, digamos que cuando había cuestiones muy importantes de un monto muy elevado, entonces ejercían como un tribunal de apelación y también ejercían como tribunal para la rendición de cuentas, o sea que se llamaba juicio de residencia, que hacían los altos funcionarios, en donde se veía las partes, también se hacía una investigación, y después se decidía si se aprobaba su gestión o no, y eso era lo que decidía el destino de la carrera del funcionario. Bueno, entonces, como poder judicial es ese, como poder legislativo eran las ordenanzas, que se llamaban provisiones, era la real célula y eran los autos. Y después, como poder ejecutivo, eran consejeros del rey. Entonces, ¿qué pasa? También ayudaban a sugerir el nombramiento de funcionarios de la corona en las islas, este, en, en América. Bueno, eh, después, también, otra de las cuestiones, como poder judicial, ejercían como árbitros, hacían arbitrajes entre, por ejemplo, si había, el Consejo de Indias, si había un conflicto de intereses entre una audiencia y otra audiencia, ellos ejercían como árbitros. También entre las audiencias con la casa, también podía ser entre las audiencias con la casa de contratación y también una institución versus un particular. O sea, es como que fuese un órgano de órganos, era como el superior, estaba por debajo del rey, pero por encima de todos los demás. Entonces, ¿qué pasa? Justamente por eso, si queremos estudiar bien el sistema, es que ejercía como un control y un arbitraje también. Si había una audiencia contra otra audiencia, ¿quién van a dirimir el conflicto? El Consejo de Indias. Si había un conflicto entre la casa de contratación y una audiencia, decidía el Consejo de Indias. Si había un conflicto entre una institución y un particular, entonces claro, la institución iba a ser parcial, entonces ¿quién decidía? El Consejo de India. O sea, era como si fuera la Corte Suprema de Apelación. Bueno, eso es importante. ¿Y qué pasó después de las reformas borbónicas? Que esto es importante. La del Consejo de India después de las reformas borbónicas, eh, como justamente estaban buscando centralizar, o sea, una política de centralización del poder en la figura del rey, entonces no podían permitir que siguieran teniendo autonomía esta gente. Entonces lo que hace es que pasa a ser, le quitan el poder y pasa a ser un órgano meramente consultivo hasta que logran su desaparición. Bueno, ahora vamos a ir a lo que son las gobernaciones y las capitanías generales. Bueno,
Las gobernaciones y las capitanías generales fueron una de las primeras formas, una de las primeras instituciones establecidas en América, con posterioridad, o sea, en el periodo de lo que es la colonización, con posterioridad a la conquista, o sea, desde la conquista al adelantado, al expedicionario, etcétera, se le concedía el título de gobernador de las tierras conquistadas o a conquistar. Y que en un principio era un título vitalicio, pero no hereditario, y con amplia atribución, con amplias atribuciones, o sea, el título se llamaba gobernador y capitán general. Bueno, con posterioridad las capitanías se fueron estableciendo justamente en zonas militares conflictivas, como por ejemplo, si queremos poner un ejemplo, en el sur, en Chile, contra los araucanos y contra los mapuches, ahí había una capitanía que el capitán era un militar, porque bueno, eran puestos de fronteras, eran puestos así complicados para la resolución. Bueno, eso era entonces en zonas complicadas. También se establecían en zonas de portuarias, o sea, en los puertos, o sea, para combatir a los piratas. Bueno, entonces, ¿quiénes fueron los gobernadores? Como lo dije antes, fueron los primeros representantes de la corona en las Indias, en los primeros tiempos de la conquista. Bueno, entonces los adelantados tenían el título, como lo dije, de capitán, de gobernador y capitán general. ¿Qué se le daba el título? Ese título se lo daba, eran las cartas de donación que se llamaban capitulaciones. Por ejemplo, la capitulación de Santa Fe, que es la que más conocemos. Bueno, entonces, ¿qué decían las capitulaciones? Le daban, era el privilegio que tenían, le daban la autoridad de exploración y conquista. Y quienes eran, entonces, eran pocos, ¿no? Y se les daba la máxima autoridad administrativa y judicial. Y cuando se fueron creando las audiencias, entonces también, bueno, venían a depender de las audiencias, los gobernadores. Al principio eran la autoridad, eran los que iban a conquistar, pero después, cuando fueron sobreviniendo los virreinatos a partir del 35 y las audiencias, entonces, ¿qué pasa? El gobernador pasaba a depender de la audiencia y del virrey. Bueno, entonces, ¿qué atribuciones tenía el gobernador? Bueno, el gobernador tenía la atribución de los repartimientos, o sea, podía repartir tierras y podía repartir mano de obra. Eso es muy importante. Otorgar encomiendas, entonces, repartir tierras. En un principio estamos hablando de repartir las tierras para que se colonicen. Otorgar, entonces, repartir tierras. Otorgar encomiendas. Después, también podía dictar ordenanzas y tenía jurisdicción civil y comercial. Y criminal, civil y criminal. Entonces, ¿qué es lo que podían hacer los gobernadores? Los gobernadores podían repartir tierras y mano de obra. Tenían jurisdicción civil, a otorgar encomiendas, dictar ordenanzas, o sea que ahí tenemos, si dictar, o sea, tenían el poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, porque tenían repartir tierras ejecutivo, ese es el que decide. Otorgar encomiendas, el ejecutivo. Después, dictar ordenanzas, legislativo. Jurisdicción civil y comercial, poder judicial. Bueno, entonces tenían en sí la suma del poder público. Bueno, pero ¿qué pasa? Hay una cuestión que no tiene que haber conflicto no tiene que haber conflicto de competencias, no tiene que haber, ¿por qué? Porque estaban por debajo del virrey y por debajo de las audiencias. Pero ¿qué pasó con las reformas borbónicas? Que es lo que otra de las cosas, se elimina el título de gobernador y se lo modifica por el título de intendente, que es lo mismo que el gobernador, pero es más centralizado, responde, ya no es obviamente que ya no es el adelantado, responde a la corona, es nombrado por la corona y digamos que es todo una reforma administrativa. Bueno, entonces, después, otra de las cuestiones que tenemos, que el presidente, ¿quién era el regente de las audiencias? El regente de la audiencia era el presidente y generalmente ese cargo era ejercido o por el virrey o por el gobernador, depende o sea, porque era el máximo cargo que se podía tener. Era el presidente de la audiencia y bueno, y después tenemos los virreinatos. ¿Quién era el virrey? Bueno, el virrey era el alter ego del rey, era el representante del rey en este nuevo mundo, el representante de la corona en el nuevo mundo. ¿Por quién eran propuestos los virreyes? Los virreyes eran propuestos por el Consejo de Indias y aprobados por el rey. ¿Entre quién se tenían que nombrar? Se nombraban entre la alta nobleza aristocrática de España. El primer
El primer virrey de México fue Alberto de Nueva España. Fue Alberto de Mendoza, que era un alto. ¿Alberto de Mendoza? Antonio de Mendoza. Fue Antonio. Entonces fue Antonio de Mendoza, que era un alto aristocrático, un alto noble. Bueno, entonces era el representante directo. Bueno, y después tenemos que Colón, a través de la capitulación de Santa Fe, digamos, tenía, entre otros títulos, el título de virrey de las tierras conquistadas o conquistarse. Bueno, después tenemos 1535, se crea el virreinato de Nueva España y el primer virrey es Antonio de Mendoza. 1542 se crea el virreinato del Perú, y su primer virrey es Núñez de Balboa. No, Blasco Núñez Vela. Blasco, Blas Pareda, Blasco Núñez Vela. Bueno, después con las reformas borbónicas, 1717, virreinato de Nueva Granada, 1776, virreinato del Río de la Plata. Una descentralización, se fragmenta, o sea, es una forma como de control del virreinato del Perú que era muy amplio, entonces, bueno, se desmembra en partes. Y además también tenemos que tener en cuenta que había capitanías. Bueno, ¿cuáles eran las facultades del virrey? Ya sabemos que es representar al rey, o sea, en el poder ejecutivo, todo lo que hacía el rey, porque era su alter ego, en el caso de no estar en el caso de no estar presente el rey. Bueno, ¿y qué hacía el virrey? El virrey recibía instrucciones directas del Consejo de Indias, o sea, tenía que ejecutar las decisiones del Consejo de Indias, estaba por debajo entonces del Consejo de Indias. Este, se, se encargaba de la administración, o sea, era como un ministro del Interior, se encargaba de la administración interior de su virreinato, y se encargaba, o sea, tenía que proteger a sus habitantes, cuidar la paz, se encargaba también de la ejecución de obras públicas. Eh, Después también, otra de las cuestiones que ejercía el virrey, otra de las facultades que ejercía el virrey era el patronato de la iglesia, o sea, contaba con el patronato de la iglesia, en este caso entonces proponer cargos públicos, cargos eclesiásticos en el Nuevo Mundo. O sea, nombrar a los obispos para evangelizar. Bueno, y otra de las cosas que también, o sea, nombrar a los obispos, y otra cosa que también tenía que hacer era defender, o sea, por eso cuidar la paz. Si decimos que tenía que cuidar la paz, entonces también tiene que defender a su territorio. Entonces, por eso también era el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, eso era el virrey también, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Y también otras facultades que tenía era la de Hacienda, porque se encargaba del control y el cobro y la administración de los tributos. Y en cuanto al poder legislativo, tenía la atribución de crear leyes, ordenanzas, leyes y ordenanzas. Bueno, entonces, eso es todo. Vamos a volver a decirlo. Bueno, sí. Y entonces, ¿cuáles eran las facultades? Bueno, las facultades tenía la suma del poder porque era el representante del rey. Entonces, por ejemplo, en lo que es el poder ejecutivo, tenía que determinar todas aquellas reglamentaciones, tenía que establecer, cuidar a sus habitantes, o sea, tenía la administración interior, del interior de su virreinato, así como también cuidar la paz, por eso defender el territorio, por eso era el jefe supremo de la Armada, de la ejecución de obras públicas. Bueno, ese para el Ejecutivo. Poder legislativo, tenía también el poder legislativo que podía dictaminar ordenanzas, o sea, podía dictar ordenanzas. Tenía el patronato de la iglesia, o sea, eso también ejecutivo, tenía el patronato de la iglesia, o sea, era el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, ya lo dijiste. Bueno, tenía el patronato de la iglesia, o sea que nos podía nombrar obispos, y también tenía el control de la hacienda, control y administración de la hacienda pública, para el cobro, administración y explotación de tributos, o sea, tenía que encargarse de su contralor. Bien. Después, ¿cuáles eran las regulaciones? Las regulaciones de todos, o sea, en general teníamos las provisiones, teníamos los autos, y teníamos las reales cédulas. Bueno, después tenemos las audiencias. Bueno, ¿qué eran las audiencias? Bueno, las audiencias eran los supremos tribunales de justicia, citos, que estaban asentados en América.
Había 10 audiencias principales, puedo decir algunas, no me voy a acordar de todas, pero podemos decir la de Perú, la de México, la de Guatemala, había bueno después en el Río de la Plata, no sé, Chile, Quito, Bogotá, Chacras, Lima, Panamá, Perú, México, Guatemala, Guadalajara, Guatemala, Guadalajara. O sea, había varias en México, Guatemala, Guadalajara, México, Quito, Lima, Quito, Lima, mira, Quito, Lima, había varias por esa zona, Quito, Lima, Guadalajara, Perú, después tenemos a Chacras, tenemos a Lima, tenemos Chile, hay un montón, pero no me las voy a acordar a todas. Bueno, pero lo que sí tenemos que decir que era el Supremo Tribunal de Justicia, que podía funcionar tanto en primera instancia como en segunda instancia. En primera instancia funcionaba cuando la corona, los intereses de la corona estuviesen directamente implicados. Eh, también, bueno, se trataba de un órgano colegiado, estaba compuesto por 4 oidores y un fiscal, y era presidida por el virrey o por el gobernador de acuerdo al lugar donde estuviese sentada. Bueno, estaban como, ¿cuál era su posición jerárquica? Estaban por debajo del virrey, por supuesto por debajo del Consejo de India y por debajo del rey, pero estaban por encima de los cabildos, entonces eran los intermediarios entre los cabildos y los particulares. Y el rey, era el intermedio entre los cabildos y el rey. Bueno, y que era el regente, bueno, el regente era la autoridad de la zona. ¿De qué se encargaban? Se encargaban de la administración de justicia en primera y segunda instancia. ¿Qué hacían? Mandaban autos que lleguen los virreyes antes. Ah, esto también. Otra de las cuestiones también otra atribución que tenía la audiencia era la siguiente, en caso de acefalía, por ejemplo, porque los virreyes era un cargo que lo elegía el rey, o sea, lo ponía en el Consejo de Indias y que duraba un tiempo, de 3 a 8 años. Entonces había un tiempo que podía pasar, o que el virrey muriera, o que se trasladara nuevamente a España. Entonces, en el tiempo que tardaba en traer un nuevo virrey, ese tiempo el poder ejecutivo era ejercido por la audiencia. Bien, bueno, se encargaba, o sea, entonces en ese caso tenían las mismas funciones del virrey porque era ejercido, y Hacienda. Bueno, también tenían funciones de Hacienda porque también estaban encargados de cuidar los intereses de la corona. Eh, bien. Jurisdicción. ¿Qué jurisdicción tenían? Civil, comercial, criminal, eclesiástica, tribunal de apelación. También cuando había juicios, en los juicios eran tribunal de apelación en los juicios eclesiásticos, justamente cuando había injusticias. También había casos especiales, que eran los casos de corona. En los casos de corona eran así pleitos como para compensar digamos que como para equilibrar las diferencias, o sea, cuando iba contra poderosos, o sea, también dirimían conflictos entre los indios, que se les proveía un defensor de oficio y eso eran casos de corte, que no se les cobraba. Bueno, después también el tema del diezmo, los excesos cometidos por los eclesiásticos, era todo legislado por ellos. Bueno, después gobernaciones y virreinatos, bueno, después, ¿qué pasó? Pasaba lo siguiente, que las audiencias eran grandes áreas, pero después había áreas más pequeñas, entonces en esas áreas más pequeñas, digamos que en las gobernaciones y las alcaldías, entonces también y los corregidores también tenían como esta función. Es como si podemos explicar, porque el sistema judicial está establecido así, o sea, el juez de circuito y después está el juez de distrito. La audiencia vendría a ser como un juez de distrito o como una corte suprema de la provincia, porque tenemos el circuito, tendríamos que ser las alcaldías y los corregimientos. Distrito ya sería la gobernación, que también tenían esas facultades, y después teníamos la corte como corte de apelación a la audiencia, que también tenía recursos directos, ¿no? Bueno, ¿quiénes eran los oidores? Bueno, los oidores eran los jueces de la audiencia, que justamente se llaman así porque oían a las partes. Después, ¿quiénes eran los corregidores? Bueno, los corregidores eran también fueron llamados también alcaldes mayores. Eran nombrados por el virrey. Este,
y eran nombrados los corregidores, eran nombrados por el virrey, no podían ser vecinos de la zona ni tampoco tener tierras en ese lugar, y eran los representantes de la autoridad del rey en los cabildos, o sea, justamente para que pudieran controlar todos los ingresos que había ahí. Y eran también, que los corregidores eran los que se encargaban de la administración de justicia de las ciudades. O sea, los colocaban en un cabildo, el corregidor era el que se encargaba de la administración de justicia en las ciudades y después iba sumando de acuerdo a la importancia. Y después también había corregidores de indios. Los corregidores de indios eran los que se encargaban de dirimir los conflictos entre los indios y estaban colocados en un asentamiento. Bueno, y era como una policía, un control laboral. Generalmente hubo muchos corregidores de indios que fueron indios mismos, o sea, los curacas. Bueno, después tenemos el cabildo. Bueno, el cabildo sigue el modelo del ayuntamiento español. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se diagramaba? Bueno, como un damero, y decía, en una ciudad, cuando llegamos a una ciudad, ¿qué poníamos? Poníamos el cabildo, poníamos la iglesia y poníamos la escuela, todo junto. Y la plaza. Bueno, entonces un cabildo, una población, un cabildo. Entonces, por el cabildo pasaba la vía central de esa comunidad. Era el que se encargaba de regir los destinos de esa comunidad. Era el gobierno, se encargaba como ahora, por ejemplo, la ciudad autónoma de Buenos Aires. El cabildo vendría a ser, o sea, lo que representaba el gobierno de la ciudad. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pero estaba mediatizado por el virrey, porque a cada cabildo había un corregidor general. Había un corregidor que controlaba ese cabildo, entonces estaba mediatizado. Pero era el único lugar donde a las autoridades eran designadas por los mismos vecinos, pero como la parte principal y sana de la población, no cualquier vecino. Entonces, ¿qué pasa? Se trataba de un tribunal, estaban elegidos por los mismos vecinos, se trataba de un tribunal colegiado, entre 6 a 12, a 12 representantes. El virrey era el que nombraba a un corregidor que era el presidente del cabildo, y con posterioridad a eso pasaron a ser títulos hereditarios, oligárquicos y venta de cargos. O sea, el que tenía plata se pagaba un cargo y regía los destinos políticos. ¿Y de qué se encargaba? Bueno, se encargaba de todos los espacios públicos y de regir la vida de los ciudadanos. Por ejemplo, uno de los principales ingresos que tenían eran las ferias y mercados que se hacían en las plazas públicas. Bueno, había que pagar una regalía por eso, había que pagar un impuesto. Bueno, los primeros cargos, los primeros cargos en los cabildos fueron ejercidos por los encomenderos, que fueron ascendiendo muchísimo a nivel económico. Bueno, después otro cargo que tenemos es el visitador. Bueno, el visitador era un funcionario nombrado por la corona que se encargaba de visitar distintos lugares de América justamente para oír a las partes, hacer un control, porque era el que recababa los datos para después ese juicio de residencia que habíamos hablado. Bueno, era bastante, me imagino que habrá sido bastante temido. Y era para control, también era para controlar al virrey, o sea, había un sistema de pesos y contrapesos muy bien diseñado. Bueno, después las intendencias. Bueno, el cargo de intendente fue creado a través de las reformas borbónicas, que vino a reemplazar al del gobernador y al del corregidor, y con las mismas facultades, pero la diferencia es que era totalmente centralizado y controlado desde la corona. Este, y que tenían facultades de hacienda, de administración de justicia, facultades ejecutivas y facultades legislativas de dictar ordenanzas. Bueno, después lo habíamos dicho de que las capitanías generales y las gobernaciones. Bueno, las capitanías generales de gobernación eran 4. Teníamos a la de Chile, a la de Venezuela, a la de Guatemala y a la de Santo Domingo. Santo Domingo, eran dominicanos. Después Chile, Guatemala, Peor y Venezuela, Maduro. Bueno, después, ¿qué era el quinto real? Bueno, el quinto real era un impuesto, que era la quinta parte de todo lo que se considera, de todos los recursos que se consideran, especialmente, o sea, lo más importante eran los minerales y las piedras preciosas. El quinto real era el precio que había que pagar por los títulos que
se concedía el precio que se tenía que pagar a la corona. Era bueno, surgía justamente de la capitulación. Y el tributo al rey. Bueno, vamos ahora a la minería. Bueno, la minería es la ficha 4, que es Bakewell. Bakewell es minería. Bueno, entonces, como tenemos, lo primero que vemos acá son los sistemas de excavación. Bueno, el primer sistema que figura es el de rato, sistema de rato, que son un sistema de túneles retorcidos y estrechos. Después, otro sistema es la excavación por socavones. ¿Cómo eran estos socavones? Eran también túneles, pero eran ligeramente inclinados, o sea que es una mejora el socavón. Inclinados desde la superficie. Entonces, ¿cómo era? A través de galerías interiores. Eso traía como consecuencia una mejor ventilación, un mejor drenaje y se beneficiaba para la extracción de los minerales y también de los escombros. Además también, bueno, otra mejora que hubo al sistema de excavación fueron las bombas de drenaje. Las bombas de drenaje, ¿cómo eran? Eran aspersoras y verticales, que se establecían por distintas estaciones. Entonces había y siempre eran verticales, y en distintas estaciones se iban subiendo a través de bolsas. Y eran movidas por caballos o también por un sistema hidráulico. Eran bombas impelentes, expelentes, aspirantes impelentes, o sea, aspiraban, impelían. Eran verticales, estaban establecidas por estaciones en distintos niveles y traían como consecuencia la reutilización. Entonces traían como consecuencia que había circulación, refrigeración. Bien. Bueno, entonces después otra mejora. Y cierra la puerta. Otra mejora que tenían también eran los malacates. Bueno, los malacates eran como una especie de ascensores con una jaula que también estaban con una roldana, con un rodillo que tenía un cable de acero. Bueno, después otro sistema que también de excavación que se estableció fue la voladura. Bueno, la voladura era un proceso que podía ser por túnel o a cielo abierto. ¿Cómo era? Se hacía se excavaba un hueco y ahí se ponía el explosivo. El explosivo después era tapado, o sea, a través de un tapón que lo sellaba, porque si no, la dinamita, que era la que se utilizaba en Potosí, bueno, la dinamita tenía el mismo efecto que una bola de un cañón. Entonces, si queríamos, lo que queríamos hacer es hacia adentro, teníamos que ponerle un tapón. Bueno, para fracturar la roca. Entonces, ¿cómo era esto? Bueno, era a través de explosivo, pólvora. El proceso era a través de un agujero, más el explosivo, más el sellado, más la mecha, que era como detonante. Entonces, al fracturarse, entonces ¿para qué se usaba esto? Se fracturaba la roca, al fracturarse la roca a través del explosivo desprendía el metal. Bueno, digamos que es un proceso bastante complicado. Bueno, ahora lo que tenemos también estudiado acá es el proceso de transformación. ¿Cómo era este proceso de transformación? Bueno, primero se seleccionaba. Primero entonces este proceso claro, primero por eso es sistemas de excavación. Primero se hacía, ¿cómo era? Primero se explotaba, se usaba por dinamita. Primero por túneles, bueno, que podía ser por túnel, sistema de rato, podía ser también sistema de socavones, que los socavones eran los túneles, o por sistema, también las bombas de drenaje, los malacates y después también la voladura, que bueno, que la voladura viene a ser como una evolución. Bueno, después había que seleccionar. Entonces, ¿cómo era la selección? Se desmenuza, o sea, había personas que estaban ahí en la mina y se encargaban de desmenuzar las rocas para extraer, para separar el metal. Se desmenuza el material de la mina. Entonces, ¿qué pasa? Es como que se separa la paja del trigo, se selecciona lo que es lo más útil, eso es la selección. Entonces, para esto se usaba una machacadora. La machacadora era un morray, que era una piedra curva, entonces se hacía así, se iba machacando para ir separando. Y después, bueno, esta machacadora, que también era muy pesada, o sea, ahí donde
donde se machacaban las piedras seleccionadas. Esta machacadora era tirada por mulas o por pero había zonas donde no había pasto, entonces no era posible. Entonces se tiraba a través de un sistema hidráulico. Depende. Bueno, mulas o el agua que caía sobre el mineral. Bueno, después tenemos el sistema de trituración. Bueno, el sistema de trituración ya, o sea, la selección se ocupaba en la misma mina que se iba machacando a través de un morral. Realmente era a mano y había gente especializada en eso. Después tenemos la trituración. La trituración ya se da en la refinería. Y era una máquina que tenía como una especie de piñones que iban cayendo alternativamente sobre iban cayendo y subiendo y bajando sobre el material, entonces lo iban degranando y lo iban haciendo en granitos cada vez más pequeños, que eran como granitos cada vez más pequeños, o sea, y estos se encargaban, bueno, era como sobre un eje de levas. Bueno, después árbol de leva. Bueno, y después entonces el primero seleccionaba, después de seleccionar, o sea, se partía con el morral. Después se pasaba a la parte del machacado, la trituración. Se trituraba ya en la refinería, hasta que quedaban pequeños granos. Y después estaba la amalgama, que eso se encargaban los indios guairas. Los indios guairas. En donde se hacía la amalgama se hacía en un patio de tierra. En ese patio de tierra se colocaban toneladas de esas granitos que habían quedado. Esas toneladas eran trabajadas, eran procesadas a través se colocaba mercurio, se le colocaba sal, se le colocaba agua, se le colocaban varias piritas y arroz, se colocaban varias materias primas. Entonces eso eran muy pocos los que tenían la técnica, que eran los indios guairas, y se hacían una pella, y se establecía la pureza, una vez que podía durar el proceso de 3 semanas a 3 meses. Cuando se establecía la pureza se calentaba, se evaporaba el mercurio y quedaba, ahí es donde quedaba el metal. Bueno, que se calentaba para que se evaporara. Bueno, después se fue utilizando el sulfato de cobre como una técnica que mejoró. Bueno, después también otra de las cuestiones que también se utilizaban, sobre todo en España, era la fundición. Bueno, era para fundir el metal, se utilizaba generalmente un horno chico, cónico, y con combustible. El combustible que se utilizaba generalmente era la bosta de las mulas, también como carbón y también como madera. Eran distintos combustibles que se utilizaban. Bueno, y después acá la plata, generalmente, bueno, entonces por el sistema de fundido, se fundía como era, se trituraba y después se fundía el triturado. Bueno, pero como se le agregaba plomo, entonces la plata era adulterada, por eso la plata de Perú había mucha desconfianza. Ese sistema, y después, bueno, después venía un sistema posterior que era el sistema de la copelación, que era justamente para la purificación de esa plata. De la plata fundida, era un refinado de la plata fundida, ese era otro sistema que era el de copelación. Bueno, entonces, ahora ¿cuáles son las materias primas? Las materias primas son la sal, la pirita, el hierro, el agua, la madera y el mercurio. Bueno, ¿cuáles eran los sistemas de trabajo? Bueno, para Bakerball. Bueno, el sistema de trabajo era el reclutamiento forzoso, que ese era generalmente porque uno se llamaba reclutamiento forzoso y el reclutamiento forzoso de mano de obra, que tenemos el repartimiento en Nueva España y la mitad en Perú, que es lo mismo. O sea, eran una cantidad, se conseguía una cantidad determinada de trabajadores. Estos trabajadores eran entregados, o sea, por su curaca, que disponía, ellos ya estaban acostumbrados a que tenían que prestar ese trabajo para el imperio, en este caso lo prestaban para España, que eran por turnos, después volvían a su pueblo, pero generalmente no volvían porque las minas se los tragaba. Bueno, entonces, ¿cómo era? Bueno, en Perú, principalmente en Perú se utilizó la mita y digamos, el más sádico de todos es el virrey Toledo, que utilizó el sistema de mita a través de los curacas que estaban corrompidos y a quienes recibían una determinada cantidad y que estaban en todo, tenían que meter la mano en todo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo era esto? Bueno, le daba muchas ganancias a los curacas, sí. Entonces, la mitad era un trabajo por turnos, había muchos sobornos porque se contrataban reemplazos y los curacas cada vez ganaban más dinero. Porque, por ejemplo,
se quedaban con, muchas veces el curaca se embolsaba el dinero el tributo del indio que trabajaba justamente porque quería irse antes. Bueno, te vas antes, pero me das todo el dinero a mí. O sea que había todo un sistema de corrupción bastante potente. Y bueno, ¿y a dónde se destinaban esta mano de obra forzada? A las minas, a las refinerías o a las haciendas, pero generalmente en Perú eran las minas y las refinerías en Potosí. Bueno, tenemos la mitad gruesa. La mitad gruesa, bueno, era la cantidad de mano de obra que recibían y después pasa a ser mitad ordinaria. La mitad ordinaria es cuando se divide en 3 turnos. Bueno, este, ¿quién era el mitallo? Bueno, el mitallo era, la situación del mitallo era una situación de semiesclavitud. Millones de personas murieron en Potosí. Y Huancavelica. Huanca, Huancavelica, entonces en Cerro Rico, Potosí y en Huancavelica, Huancavelica. O sea, había 2 minas, la de Potosí y que es Cerro Rico y Huancavelica. Huancavelica era una mina de mercurio, era muy inestable por la roca calcárea que tenía y ahí es donde murieron millones y millones de indígenas por los derrumbes. Después tenemos otro sistema que también se ocupaba, que era el laborío, que era como si fueran las novarías, que era el servicio incaico, pero el servicio doméstico. Después los yanaconas y nomarías, no, los yanaconas, como lo habíamos dicho, eran indios libres, que no tenían lazos, desposeídos y eran mano de obra especializada que fueron muy utilizados en las minas. Pero eran indios libres que, bueno, que caían bajo la protección de un español y su situación era de semiesclavitud. Bueno, después, ¿qué pasó con el trabajo asalariado? Bueno, el trabajo asalariado fue una estrategia que fueron utilizando los españoles porque en 20 años se cargaron a casi toda la población. Entonces, ¿qué pasa? Se estaban empezando a quedar sin producción porque se estaban empezando a quedar sin mano de obra. Entonces, se establece el trabajo asalariado como un incentivo para reemplazar a la encomienda que también estaba prohibida por ley y para conseguir además otra cosa, que las minas eran un gran negocio, pero necesitaban mano de obra fija y especializada, o sea, sobre todo para picar la tierra y para el proceso de amalgama en las refinerías. Bueno, entonces como cada vez había menos indios especialistas, entonces los salarios en una época pasaron a ser salarios muy altos. Bueno, y ahora tenemos a las distintas especialidades que se podían dar. Bueno, tenemos por ejemplo los indios barreteros. Los indios barreteros eran indios especialistas que estaban en el interior de la mina y a través de una barreta, de una barra de metal, se encargaban de separar las pepitas que encontraban, extraían, no pepitas, extraían los filones con barretas. Era un trabajo muy minucioso, muy especializado y además también en unas condiciones laborables pésimas porque había poco espacio, había poca ventilación, hacía mucho calor, había mucho hacinamiento y mucho peligro de derrumbes en las zonas donde ellos se encontraban, aparte escasa iluminación. Bueno, después tenemos a los tenateros. Los tenateros eran los indios que no, digamos que no servían como para barreteros, para otra cosa, y eran los que se encargaban de traslado. Eran los cargadores de las mulas humanas. Este, entonces los tenateros eran, digamos que los indios transportadores. Podían llegar a cargar hasta 140 kilos de mineral y de rocas, de escombros, desde donde estaba el barretero hacia la superficie. Y llevaban era un puesto muy peligroso porque llevaban la vela la llevaban en la frente, atada en la frente, se podían caer y se morían, además del peso que llevaban, ¿no? Eh, Bien. Bueno, entonces los tenateros eran eso. Después los acarreadores eran los indios que se encargaban de trepar, de subir y bajar escaleras que estaban sobre la roca, de trepar para llevar y traer recipientes. Después, bueno, entonces, barreteros, tenateros y acarreadores. Barreteros, tenateros, acarreadores. Después estaban los machacadores. Los machacadores estaban generalmente en el exterior y eran los que se encargaban de separar de la roca del metal. Y eso lo hacían con una piedra curva que se llamaba morray.
Bueno, después de los machacadores tenemos a los amalgamadores, que también eran especialistas. Los especialistas estaban, ellos estaban en la refinería y se encargaban de todo el proceso de amalgama y que eran los que los más lo conocían, eran los indios guayas. Bueno, todos tenían, los machacadores tenían enfermedades pulmonares por el polvo. Los amalgamadores tenían enfermedades, o sea, se envenenaban por el mercurio. Y la mina de Huancavelica era la peor, porque tenía grandes derrumbes y aparte también porque era una mina de mercurio. Bueno, después tenemos otra de las categorías que analiza Bakewell, es el sistema de avio. Bueno, ¿qué es el sistema de avio? Bueno, los aviadores en un principio habían sido comerciantes, o sea, tenían almacenes, eran comerciantes, especulaban, por supuesto, con todo lo que es todo lo que es el depósito para especularla bajo la alza de las mercaderías, se encargaban, bueno, de proveer a las minas, pero después empezaron a empezaron a hacer préstamos. Entonces empezaron a hacer préstamos, o sea, a pagar cuando cobraran. Y después empezaron a prestar dinero, porque ¿qué pasa? La mina, en un principio, bueno, explotar una mina en un principio puede ser que no se necesite mucho capital, pero con posterioridad se necesita muchísimo capital. Entonces funcionaban con préstamos a intereses. Digamos que los dueños del sistema de avio, los aviadores, eran los verdaderos dueños de todo este sistema, porque ellos eran los que se quedaban con la mayor parte de los excedentes. Este, entonces son los prestadores de dinero. Entonces tenemos, la figura es el aviador rescatador. Era un prestamista, y después también otro de los sistemas que se utilizaban eran que se compraba plata no acuñada, la plata se acuñaba y se vendía. Entonces se quedaban con la diferencia para volver a comprar plata acuñada. O sea, ese es como un principio. Bueno, entonces después tenemos la minería y Estado. Bueno, digamos que el Estado español era el que ejercía mayor control sobre la minería. Entonces, primero sobre los derechos reales, porque era de usufructo, no de propiedad, porque la propiedad era de la corona. Y después, también tenían un control sobre el precio y la distribución. También controlaban el mercurio, o sea que sin mercurio no se podía acuñar, no se podía tener la plata. También tenían el poder de conceder o de negar el reclutamiento de mano de obra. O sea, ¿cuál era el control que tenía el Estado sobre la minería? El precio del mercurio. Conceder o no mano de obra. Y también control sobre los derechos reales, o sea que podían sacar esas concesiones. Bien. Ahora vamos a pasar a la ficha número 5, que es la de MacLeod. Bueno, MacLeod habla de el aspecto laboral, el aspecto tributario, la distribución y los intercambios, sobre todo que habla de la economía interna. Bueno, en el aspecto laboral tenemos a la mano de obra indígena, o sea, en la explotación había distintos sistemas de explotación de la mano indígena, de la mano de obra indígena. ¿Qué pasa? Y tenemos tenemos dos grandes grupos. Estaban los grupos civilizados y los grupos nómades. Los grupos civilizados eran más fáciles de dominar porque ya estaban acostumbrados a un sistema centralizado, y tenían que prestar esos servicios justamente por el sistema de reciprocidad y solidaridad y redistribución. En cambio, los indios nómades no estaban acostumbrados y fueron muy difíciles de someter. Bueno, después tenemos el sistema de la encomienda. El sistema de la encomienda es un sistema que solamente duró como máximo 3 generaciones. ¿Por qué? Justamente por la gran disminución de la población indígena. Había muchísimos indios muertos, además era un sistema que no era hereditario y por otro lado por los grandes abusos cometidos, o sea, hubo leyes que vinieron a limitar y la prohibieron a la encomienda por justamente los grandes abusos cometidos. Entonces, ¿qué pasa? Hubo muchos encomenderos que fueron tomando distintos caminos. Algunos se empobrecieron directamente, en cambio otros empezaron a diversificar su inversión porque sabían que esto se les terminaba. O sea, no pusieron todos los huevos en la misma canasta, en una palabra. ¿De qué se trataba? Bueno, era un sistema de distribución de mano de obra para no distribuir tierras, distribuían mano de obra y las tierras se daban en usufructo. Los que fueron encomenderos fueron también los primeros, generalmente fueron los primeros conquistadores.
Bueno, después tenemos a los repartimientos forzosos, eso lo tenemos a Obando en Nueva España, que estableció uno, fue el primero que estableció este repartimiento, o sea, era un repartimiento de mano de obra con trabajos forzados, pero ¿qué pasa? A cambio de un salario, eso es lo que lo diferenciaba de la encomienda. Bueno, eran pagos. Y después, bueno, este sistema, bueno, fue el sistema de repartimiento forzoso fue el que viene a reemplazar al sistema de la encomienda, y en Perú se llamaba mita, y en México se llamaba repartimiento, o sea, no sé bien exacto el nombre porque es difícil. Bueno, después lo que tenemos que con respecto a los repartimientos, a la mitad, etcétera, el curaca era el que más ganaba porque recibía sobornos de todos lados, así también como los jefes, los jefes de corregidores, o sea, los corregidores y los jefes, o sea, los jueces. Los jueces de los indios también eran los que se decidían, entonces era un sistema sumamente corrupto, el sistema del Nuevo Mundo. Bueno, después tenemos a los peones. ¿Quiénes eran los peones? Bueno, porque tenemos las peonías, como eso es un inicio en las caballerías. Las peonías, bueno, eran tierra que se les concedía a los soldados a pie. Y los peones eran las personas que trabajaban en esas tierras. Y en un principio fueron considerados siervos de la gleba. ¿Por qué? Porque se les daba, era un sistema muy específico en cuanto a lo que es hacienda, que se les daban tierras que generalmente eran periféricas para que estas personas las que explotaran, o sea, cosecharan para su subsistencia y pusieran animales. ¿A cambio de qué? De trabajo. Entonces, bueno, estaban atados a la tierra, pero digamos que era lo que mejor la pasaban, en una palabra. Y ¿qué pasa? Los peones, pero tenemos dos tipos de peones, los peones de hacienda y tenemos los peones de las minas y de las obras públicas. Estos eran trabajos forzados y estaban atados a su trabajo. Y por otro lado tenemos los negros, que eran los esclavos africanos, que era la esclavitud, el sistema de esclavitud legal. Generalmente, o sea, eran distintas los destinos. A los negros generalmente iban para las plantaciones y más que nada para las plantaciones. A las minas fueron muy pocos negros. Las minas se emplearon muy pocos negros. Bueno, después tenemos el aspecto tributario, que es bastante, se podría decir, complicado. Bueno, desde 1501 hasta 1542 tenemos el sistema de la encomienda. Encomenderos, encomendados, sistema de trabajo forzados a cambio de protección y de buen trato y de evangelización. Y que los encomendados debían prestar ese trabajo dada su calidad de sometidos. Bueno, después también otra de las cuestiones es que España, o sea, viene a quebrar todo el sistema económico indígena precolombino. ¿Por qué? Porque trae desde España, trae sus gallinas, trae su ganado, trae su trigo, trae su cebada, trae caballos, ovejas, cerdos, caballos, ovejas, cerdos, vacas, corderos, etcétera. Entonces trae todo tipo de ganado que se adaptan fácilmente, hay una fácil adaptabilidad en el ecosistema por parte de estos y se multiplican fácilmente. Además de introducir el metálico, entonces, y además de diezmar de una manera tan estrepitosa a la población, trae como consecuencia que los indios se quedan sin sus medios de producción, sin sus medios de producción, sin sus medios y factores de producción. Los indios se quedan sin nada y necesitan, y además que tienen que, como condiciones sometidos, tienen que pagar tributo, y que además van necesitando cada vez más, empiezan a depender de los productos de los españoles, porque ellos no pueden producir los propios, porque no tienen gente, y se van perdiendo todas esos cultivos o esas zonas que estaban altamente, porque dependían de la mano de obra que ya no tienen. Entonces, ¿qué pasa? Además, los españoles empiezan a introducir el metálico y entonces los indios tienen que empezar a recorrer grandes distancias desde donde se encuentran su asentamiento hasta el lugar de trabajo para procurarse de ese metálico para poder comprar las cosas que antes se procuraban ellos mismos. Oh, porque tenían una economía de subsistencia y se pasa de una economía de subsistencia a una economía de mercado. Bueno, después tenemos, porque estamos hablando de lo que es el aspecto tributario.
Bueno, entonces tenemos el tostón. ¿Qué es el tostón? El tostón es un tributo que se cobraba para la producción de obra pública. Después tenemos a la derrama. Bueno, la derrama era un modo de trabajo donde se le establecía a las mujeres generalmente, que eran las que se encargaban de las manufacturas de tejidos, que no solamente manufacturaran el tejido, sino que también a su vez se procuraran la materia prima. Entonces de esta manera se abarataban costos. Después tenemos el repartimiento forzoso. El repartimiento forzoso de que, esto es importante, el repartimiento forzoso de productos y de mercaderías españoles. O sea, se repartía forzosamente mercadería y productos españoles, trigo, cebada, etcétera, a cambio de que de su pago metálico, y así obligaban a los nativos a empezar a dejar sus medios de producción para pasar a depender de los medios de producción de ellos. Después, otra de las cuestiones también que suceden al empezar a exigir el pago en metálico, entonces ¿qué pasa? Se empieza a falsificar la moneda. Entonces el comercio interno de la colonia se empieza a manejar con moneda falsificada. ¿Por qué? Es como un círculo vicioso que se empiezan a manejar con moneda falsificada. ¿Por qué es un círculo vicioso? Porque el indígena, al indígena también sus servicios, porque ya estábamos en el repartimiento, acuérdate que hay un traslado, ya deja de ser las prestaciones, o sea, era una prestación de servicios personales a cambio de tributos, era una forma de tributación, o sea, se modifica. La encomienda pasa a ser prestación de servicios con el objeto de pago de tributos. También se pagaban tributos en especie y después se terminó pagando tributo en metálico. Entonces, ¿cómo se hacía? Había que ir a trabajar para conseguir una moneda para a su vez pagar el tributo. Eso era así como. Entonces, ¿qué pasa? La de menor calidad circulaba internamente y la mayor calidad de la moneda era para el comercio exterior. Bueno, entonces acordate que eran también como, había muchas formas de extorsión. La derrama era una, después el repartimiento forzoso de mercaderías y de productos, bueno, mercaderías era otro, era una forma de extorsión para que compren los productos de ellos. Después, la alcalaba. Bueno, la alcalaba también era un tributo, se cobraba el 2% de las ventas para la corona. Después tenemos el quinto real. Bueno, el quinto real era la quinta parte de todas las ganancias, o sea, de todas las exportaciones, o sea, de todo lo que salía de las colonias iba a parar a España. O sea, este quinto real, ¿dónde se aplicaba? Se aplicaba para los metales preciosos y para las piedras y metales preciosos, para los minerales preciosos. Era todo un impuesto sobre, claro, un impuesto sobre, el quinto real se cobraba sobre todo. Bueno, después tenemos también al diezmo eclesiástico. Bueno, el diezmo eclesiástico era el 10% que se aplicaba en la hacienda y que fue teniendo una evolución y ya lo sabemos. Bueno, después tenemos producción, distribución e intercambio. Bueno, ¿cuál era la producción? La producción se basaba en la agricultura, la ganadería y en la manufactura, porque claro, la minería es extracción. La producción es agricultura, ganadería y manufactura. Primero, ¿quiénes lo hacían? Los indios. Pero después lo pasaron a hacer los criollos, los mestizos y también los mismos españoles. Y los negros, los criollos, mestizos, españoles y negros. Entonces, ¿qué pasa? Porque la producción era muy rentable, porque las ciudades se hacían cada vez más grandes. Entonces, la producción ¿a dónde estaba destinada? A las grandes ciudades y a las minas. Bueno, después, ¿cómo se hacía el transporte? Bueno, el transporte se hacía en un principio a lomo de mula y también había transporte, mulas humanas que lo transportaban. ¿Qué es lo que se trasladaba o qué es lo que se consumía? Bueno, todo, se consumía todo lo que sea productos alimenticios, como maíz, y también manufacturas. Bueno, acá hay una cosa importante, que a partir del siglo XVII empiezan a haber excedentes. Entonces por eso es como que se traslada la economía de subsistencia a la mercadería, a la economía de mercado. ¿Cómo se manejaba la economía? Bueno, se manejaba a través del trueque y a través de la moneda. Había dos formas de manejar la economía. Bueno, después entonces, ¿cuáles eran los dos grandes centros mercantiles coloniales? Uno estaba en Perú
y otro estaba en México. Eran grandes centros comerciales donde eran centros de influencia, o sea, eran centros de confluencia, donde confluían todos los productos que a su vez se redistribuían para el resto de los virreinatos, hacia el norte y hacia el sur. Después también tenemos que otra de las cosas importantes acá es que había mucha especulación, a la alta o a la baja. Entonces para eso se utilizaban en grandes almacenes, que esos eran los grandes propietarios que tenían almacenes. Entonces eran como sistemas de acopio. Entonces, ¿qué pasa? Los cabildos, como eran organismos oligárquicos, tenían que manejaban el monopolio, también las concesiones, ¿no?, de monopolio, las licencias de monopolio. Entonces eran los que manejaban el precio, o sea, se ponían todos de acuerdo y manejaban los monopolios, y manejaban el precio de la mercadería en el mercado, manejaban el precio del mercado, y eran los que especulaban con los acopios, o sea, guardaban esas mercaderías para especular a la alza o a la baja de acuerdo a el producto que se trate, ¿no? Y eran los que daban generaban escasez, o sea, sobre todo de productos básicos. Después tenemos a las alhóndigas. Las alhóndigas eran almacenes, también eran almacenes donde se acopiaban productos básicos justamente para contrarrestar los efectos de la especulación. Después, ¿qué pasaba con los productos perecederos? Bueno, ahí no se metía, ahí solamente los cabildos se restringían, o sea, dejaban que esto pasara, o sea, que lo distribuían. Después tenemos los obrajes. ¿Qué eran los obrajes? Los obrajes eran talleres manufactureros, eran talleres textiles, eran talleres textiles y también había olivos y viñas. Y en Chile olivos y viñas, que eran, o sea, lo textil, los olivos y las viñas tenían alta demanda para el comercio exterior con España. Bueno, entonces los obrajes eran textiles, y también los obrajes se usaba, la palabra obraje se usaba también para el vino y la vid, para la vid y los olivos. Bueno, después, ¿cómo eran los intercambios? A través del trueque y a través de la moneda. Y acordate con todo la falsificación. El metal bueno era atesorado, el metal y usado para el comercio exterior, el metal malo se ponía en circulación, pero bueno, se recibía menos por su pago. ¿Y cómo era la ruta de distribución de Potosí a México? Entonces, la ruta de distribución del dinero, ¿no? Teníamos Potosí, La Paz, Cusco, Lima. Potosí, La Paz, Cusco, Lima, Quito, de Quito al Caribe, de Caribe, Callao, Acapulco, México. Callao, Acapulco, México. No me va a salir. El Callao. Bueno, entonces Potosí, La Paz, Cusco. Potosí. A ver si me sale acá. Tenemos Potosí. Ahí tenemos Cusco. Claro, Potosí tiene que estar por acá. Bueno, entonces tenemos a Potosí. Tenemos a Potosí, La Paz, Cusco, Potosí, hacemos cuenta que está por acá. Cochabamba, Potosí, La Paz, Cusco, Lima. Después de Lima teníamos a Quito. Después de Lima teníamos a Quito, Acapulco, México. Acapulco, México y Chau Picchu. Bien. Bueno, ahora vamos a la ficha 6, que es la ficha de Hacienda. Y es una ficha que el autor es Florescano. Bueno, estamos hablando de la época colonial americana. ¿Qué es la hacienda? La hacienda es una forma de organización económica territorial, o sea, una forma de organización económica territorial que en América se dio de una manera mixta, porque era una combinación entre agricultura y ganadería. Bien. Transformación. ¿Cuándo comienza este periodo de transformación? Bueno, este periodo de transformación comienza con el advenimiento de la agricultura a la zona. Entonces, ¿qué pasa? Y sobre todo, ¿cuándo se empieza a dar esta transformación? Bueno, cuando vinieron los españoles y trajeron sus propios ganados y sus propios cultivos. Y este ganado y este cultivo que trajeron los españoles
las plantas en menos de 20 años, o sea, en total, una muy fácil adaptabilidad, fueron fácilmente adaptadas al ambiente americano. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Sobre todo ahí tenemos, bueno, pero ¿qué trajeron también para la transformación de la agricultura para hacer posible la hacienda? Trajeron nuevas formas de cultivo, o sea, nuevas técnicas, o sea, técnicas más avanzadas, nuevas técnicas de cultivo. Bueno, después otra de las cuestiones que tenemos, los ingenios azucareros, que eran porque tenemos plantaciones por un lado, hacienda por el otro. Los ingenios azucareros son las plantaciones. Bueno, y para las plantaciones, por lo que venimos estudiando, eran muy pocos los propietarios de plantaciones porque hacían falta grandes capitales. Bueno, eh, después otra de las cuestiones también que tenemos es que aparecen, otra de las, tenemos la hacienda, tenemos el ganado, bueno, se introduce el ganado vacuno, por ejemplo, y el caballar. El ganado vacuno no tenían enemigos naturales, entonces se fueron expandiendo de una manera exponencial, o sea, y creciendo muchísimo. Entonces, bueno, esos fueron el origen de grandes ganados. Después viene el rodeo, que rodeo también es una nueva técnica, se establecen nuevas técnicas de pastoreo, así también como nuevas técnicas de yerra, de marcar a los animales. De técnica, o sea, el rodeo es una técnica de cría y selección de animales. ¿Cómo se llevaba a cabo el rodeo? Bueno, se encerraban a los animales en un corral y se los marcaba, se les hacía distintas marcas de acuerdo al destino. Por ejemplo, si iban para cría, se iban para el matadero o si eran seleccionados para ser vendidos. Entonces, bueno, para la venta, para el sacrificio o para la cría, depende de para qué tipo de... Entonces así se los marcaba. Bueno, después también otra de las cuestiones que influyó muchísimo en la hacienda fue la repercusión del transporte, porque bueno, al haber caballos y bueyes de carga, etcétera, que vienen de a poco también seguían existiendo mulas, pero vienen a reemplazar a las mulas y eso permite una mayor conectividad y se pueden recorrer más largas distancias por caminos más complicados, o sea que también hay una revolución en cuanto a lo que es el transporte, o sea, en cuanto a lo que es la distribución. Eso, bueno, por eso por el tema de los carros, las carretas, entonces el tema de carros y carretas producen una revolución en el transporte para el transporte de mercaderías y de personas, lo que hace que se incentive o crezca el comercio interno. ¿Y cuál era el comercio que está en alza? Bueno, el de la carne, el cuero, la lana, las ovejas. Carne, cuero, vaca, oveja, ¿no? Listo. Bueno, después tenemos otro tema también es el de la distribución de las tierras. Bueno, ¿qué pasa? Llegaban, fundaban un pueblo. Este pueblo se fundaba y se establecía una iglesia, un cabildo, una escuela y se dividía en damero. Y bueno, se llamó a todo el que quisiera ocupar ese suelo y se le establecían una cantidad X de hectáreas. Estas hectáreas eran para que pudieran cultivar y pudieran tener ganado. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Se establecía así, pero después hubo un sinnúmero de ocupaciones ilegales. Entonces, como hubo muchas ocupaciones ilegales, empieza a reglamentarse y se reglamenta también cobrando un impuesto y así de esa manera se cobraban tributos para la corona justamente para regularizar esa situación y era a cambio de un tributo, entonces bueno, uno ya iba obteniendo lo que son títulos de propiedad, ¿no? Porque eran legitimaciones. Bueno, después tenemos dentro también de la hacienda el origen de la peonía y de las caballerías. Bueno, las peonías, bueno, esto es con respecto a la distribución, a la asignación de tierra. Ya tenemos que remontarnos más atrás. ¿Qué pasa? Tenemos a los adelantados o a los conquistadores que cuando llegaban a una tierra, ¿qué pasa? También venían con su ejército. Bueno, y tenía tanto soldados a pie como soldados a caballo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí cuando se conquistaban las tierras se les asignaban a los soldados. Entonces, las peonías eran las tierras que se le asignaban a los soldados que iban a pie. Y las caballerías
eran las tierras que se le asignaban a los hombres que iban a caballo, a los soldados que iban a caballo. Y sobre todo lo que más se tenía en cuenta que las tierras se asignaban para asentamientos permanentes. Bueno, mano de obra. Bueno, mano de obra tenemos que hasta la mano de obra más utilizada en las haciendas y todo fue la mano de obra india. Tenemos hasta 1542 que fue prohibida, tenemos la encomienda. La encomienda era un sistema de trabajo forzado sin salario, solo el encomendado recibía del encomendero la evangelización, la protección, la educación, los cuidados, pero no recibía salario y a cambio de tantos bienes espirituales tenía que trabajar de una manera forzada. Y después también tenemos que la encomienda se trataba, no, el encomendado no perdía los lazos con su comunidad porque se trataba de un trabajo estacional y no era un trabajo especializado, o sea, se trabajaba por un tiempo y después se volvía a la comunidad. Además, el encomendadero no tenía la obligación de mantenerlo, sino que él tenía que conservar el lazo con su comunidad si quería comer. Bueno, la encomienda fue una de las peores cosas porque se explotó altamente a los indios, y donde se utilizaba, sobre todo la encomienda se utilizaba agrícola, ganadero y minero. Bueno, ¿qué pasa? El indio debía realizar múltiples trabajos, o sea, cambio sin especialización, un trabajo forzado, múltiples trabajos para el encomendero y eran considerados casi esclavos. Pero, ¿qué pasa? Eran considerados casi esclavos. Hay que pensar una cosa, que se utilizó, era un régimen de servidumbre, casi de esclavitud. ¿Y qué pasa? Después otra de las cosas era que, si bien al principio empezó siendo temporal y no especializado, después se necesitaban cada vez más mano de obra fija y permanente. Por eso es como que de una manera bastante irregular hasta 1548 estuvo la esclavitud bueno, después las nomarías. Bueno, las nomarías era las nomarías también eran servicios prestados por los indios, pero eran servicios personales, sobre todo servicios domésticos. Bueno, eran servicios personales que se realizaban en las haciendas y en las minas, pero las nomarías sí recibían un salario a cambio. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Acá, bueno, una de las cuestiones que se resalta es que las comunidades indígenas progresivamente en 20 años se fueron quedando sin gente. Y al quedarse sin gente no podían producir sus propios productos porque no se podían mantener esas tierras. Se necesitaba gran número de personas que no las tenían porque tenían que ir a trabajar para los blancos. Entonces, como necesitaban todo ese número de gente, empezaron a depender de la economía española para poder comer. Y ahí es donde también el tema de la introducción de la moneda. Bueno, ahora vamos a seguir con el sistema de repartimiento. Bueno, acordate que en 1542 se prohíben las nomarías, así también como en 1548 se prohíbe la esclavitud, que no sea de esclavos negros, que era la esclavitud legal. Bueno, después tenemos el sistema de repartimiento, un sistema utilizado en los dos virreinatos, con nombres diferentes, pero que era lo mismo, o sea, se repartía mano de obra con un sistema de salario fijo y a cambio también de un muy buen trato, a cambio de que del trabajador, y además se trataba de sectores especializados, o sea, a cambio de trabajo, y se trataba de sectores especializados. O sea, entonces, ¿cuál era la diferencia con las encomiendas? Que en la encomienda no había un pago no había salario y el trabajo no era especializado y era temporario. Era trabajo fijo, especializado y sectores especializados y a cambio de un salario, con buen trato. Los dos tienen que ser con buen trato porque somos personas.
¿Cuál era el problema que se fueron enfrentando los hacendados y también los mineros? Que no había mano de obra para la hacienda, así tampoco como para las minas, porque se fueron muriendo por las distintas causas que ya lo habíamos analizado. Entonces, ¿cuál fue la solución? Ahí tenemos también que hubo como una maniobra, una manipulación del peonaje, que mantenían a sus peones en las haciendas porque se había empezado a establecer lo que es el peonaje por deuda. ¿Qué pasaba? Bueno, al peón se le adelantaba parte de su salario, así como también comida, ropa, casa. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a surgir lo que es el peonaje por deuda y entonces el peón se siente atado a su hacienda, no se puede ir porque primero tiene que pagar su deuda. Entonces esa era una forma que tenían los hacendados de conservar la mano de obra, que era el capital fundamental de toda empresa, ¿no? Bueno, ¿a dónde se dirigía la hacienda? Bueno, la hacienda lo que buscaba era satisfacer la demanda interna. Entonces, ¿a dónde se era dirigida? ¿A dónde se ubicaba la hacienda? En las afueras de las grandes ciudades, como por ejemplo México y Lima, así como también se ubicaban en la periferia de las... Se ubicaban también cercanos a las minas, sobre todo en Potosí. Había muchas haciendas porque era para el abastecimiento. Entonces, ¿qué pasa? El aumento de la población, sobre todo de las poblaciones en torno a las minas o en torno a las grandes ciudades, iba creciendo. Y para eso necesitaban una red comercial, una red mercantil, necesitaban ser suministrados, o sea, porque era toda una ciudad. Entonces necesitaban algodón, necesitaban cacao, necesitaban maíz, trigo, ganado, ovejas, lana, frutas, o sea, necesitaba que se ponga en marcha todo lo que es una red comercial. Bueno, entonces, ¿en dónde se desarrolló la hacienda? La hacienda se desarrolló, como habíamos dicho, en dos ejes, un eje político que eran las grandes ciudades y un eje económico, en centros políticos y complejos urbanos. Bueno, pero ¿en qué se desarrollaba? Bueno, se desarrollaba en las ciudades, que eran ejes políticos, o sea, urbanas, o también en las minas, o sea, para poder abastecer, porque ahí es donde estaba entonces, donde estaba el dinero. ¿Y qué hacían los grandes hacendados? Bueno, generalmente, bueno, para que una hacienda funcione se necesitaban grandes latifundios, porque el cultivo era extensivo. ¿Y qué pasaba con el gran hacendado? El gran hacendado, el que tenía más capital, también era el que especulaba con el alza o la baja de sus mercaderías. Entonces, bueno, ¿qué producían? Grandes acopios. Bueno, acordate que también tenemos que Alcalaba, que era el depósito ese. Bueno, después también tenemos el crédito. El crédito fue una de las instituciones más importantes que funcionó en el Nuevo Mundo. ¿Por qué? Porque para la hacienda, para poder crear, para mantener y para desarrollar, o sea, para crear, mantener y desarrollar una hacienda se necesitaba mucho capital. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quiénes son los que daban o sea, no había bancos en el Nuevo Mundo? Entonces, ¿quiénes son los que daban? Bueno, los aviadores, los comerciantes son los que daban estos créditos, pero se necesitaba para poder dar crédito un aval de alguien solvente o si no, el mismo propietario que ponía su hacienda como en hipoteca para poder pagar. Entonces, ¿qué pasa? Los comerciantes fueron justamente los que tenían más poder fueron entonces los que contaban con más poder en el Nuevo Mundo. ¿Por qué? Porque los comerciantes concentraban, eran los que daban los créditos. Entonces, ¿qué pasa? Como daban los créditos y era un sistema de intereses, o sea, un sistema de usura, entonces eran los que tenían el dinero, entonces eran también los que se quedaban con la mayor parte de los excedentes. Y eran a partir de ahí en donde empieza cada vez más la corrupción, porque empieza la corrupción porque se empiezan a quedar ellos con los cargos públicos, con los excedentes, o sea, ayudan a los cargos públicos y a las instituciones, o sea, que eran los que controlaban el gobierno. Bueno, ¿cuáles eran los sectores? Agrícolas, ganaderos y mineros. Esos eran los sectores donde... Ah, no, los sectores agrícolas, ganaderos, mineros, son los que dependían del crédito. Entonces, como dije antes, los prestamistas eran los que se quedaban con la mayor parte de los excedentes.
¿Y cuáles eran entonces la economía colonial? La base de la economía colonial era el crédito. Bien.